Marido rico dijo que su amante estaba embarazada, así que le envié la noticia a su jefe. El aroma a desinfectante y crema hidratante flotaba en el aire acondicionado de la clínica estética Bella Vista cuando Adela Sáenz Ortega tecleó la misma frase por tercera vez. Estimada señora Martínez, lamentamos que no esté satisfecha con el resultado del tratamiento. Borró todo y empezó de nuevo. Las nubes grises de Bilbao se reflejaban en las ventanas del primer piso, creando una luz plomiza que hacía que todo pareciera más triste de lo habitual. Era martes, y los martes siempre traían las quejas más absurdas, que el Botox no había borrado 20 años de vida, que el ácido hialurónico no convertía a nadie en una supermodelo, que las cremas milagrosas no obraban milagros reales. A los 33 años, Adela había perfeccionado el arte de escuchar sin escuchar. Sus dedos tecleaban respuestas automáticas, mientras su mente navegaba por lugares más seguros. La lista de la compra, el programa de televisión que vería esa noche, cualquier cosa menos la realidad de su matrimonio, que se desmoronaba en silencio. Disculpe, ¿tienen hora para un peeling químico esta semana?, preguntó una mujer desde el mostrador. Adela levantó la vista de la pantalla. Cabello rubio platino perfecto, manicura francesa impecable, bolso de marca que costaba más que su salario mensual, el tipo de mujer que Rodrigo admiraba en las revistas de negocios, mientras ella preparaba la cena. Le miró la agenda de la doctora Etxebarria, respondió Adela con la sonrisa profesional que había ensayado durante 7 años. Mientras buscaba un hueco libre, su móvil vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Rodrigo. Llego pronto a casa. Tenemos que hablar. El estómago se le encogió. En 5 años de matrimonio, tenemos que hablar, nunca había precedido a buenas noticias. La última vez había sido para decirle que necesitaban ahorrar porque quería cambiar de coche. Antes de eso, para explicarle que tendría que viajar más por trabajo. Señorita, insistió la clienta. Perdón, el viernes a las 4. ¿Le viene bien? Adela terminó de atender a la mujer y volvió a mirar el mensaje. Llegó pronto. Rodrigo nunca llegaba pronto. Sus días empezaban a las 7 de la mañana en la oficina y terminaban pasadas las 10 de la noche con cenas de negocios, llamadas internacionales o reuniones que siempre eran cruciales para el futuro de la empresa. Tech Vanguard, la startup donde trabajaba como director de desarrollo, había crecido exponencialmente en los últimos 2 años. Rodrigo había crecido con ella. Trajes más caros, coches más potentes, viajes más frecuentes. Pero su matrimonio se había quedado exactamente igual que el primer día, funcional, silencioso, vacío. El resto de la tarde pasó en una neblina de llamadas telefónicas y citas programadas. Adela respondía correos, organizaba historiales médicos y sonreía a pacientes que buscaban en tratamientos estéticos lo que ella buscaba en su matrimonio, una versión mejorada de algo que quizás nunca había funcionado realmente. A las 6:30, cerró la clínica y cogió el autobús hacia Indauchu. El trayecto hasta su apartamento duraba 25 minutos, tiempo suficiente para especular sobre qué querría decirle Rodrigo. Quizás habían conseguido el contrato con esa empresa alemana. Quizás necesitaba viajar a Madrid durante un mes. Quizás... La puerta de casa estaba abierta cuando llegó. Rodrigo nunca dejaba la puerta abierta. Lo encontró en el salón, sentado en el sofá de cuero negro que había elegido él, porque daba seriedad al ambiente. Llevaba su traje gris de Armani, pero la corbata estaba aflojada y tenía las mangas remangadas. En la mesita de centro, había 2 copas de vino tinto. Una estaba vacía. «Hola», dijo Adela dejando el bolso junto a la entrada. «¿Todo bien?» Rodrigo la miró con esos ojos azul acero que una vez la habían enamorado, y ahora la hacían sentir como una empleada esperando instrucciones. «Siéntate, por favor». El por favor le erizó la piel. Rodrigo raramente decía, «por favor». Se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia, como había aprendido a hacer cuando él estaba en modo ejecutivo. «Adela, voy a serte completamente sincero porque te respeto demasiado como para mentirte». Ella sintió que el aire se volvía más denso. «Julieta está embarazada». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Adela las escuchó, las procesó, pero no las entendió inmediatamente. «¿Julieta? ¿La estagiaria nueva?
La chica de 26 años que había visto en las fotos de la fiesta de Navidad de la empresa, Julieta, repitió, como si el nombre fuera extranjero, Julieta Albiol, del equipo de marketing digital. Rodrigo se sirvió más vino sin ofrecerle a ella. Sus movimientos eran precisos, controlados, como cuando presentaba informes ante inversores. No voy a esconderlo, Adela. No soy ese tipo de hombre. Quiero asumir mi responsabilidad. La palabra responsabilidad resonó en el salón como una bofetada. No error, no accidente, responsabilidad, como si hubiera firmado un contrato. Adela se quedó callada, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por las ventanas y dibujaba sombras alargadas sobre el parquet que habían elegido juntos cuando se mudaron. Todo en esa casa había sido decidido en conjunto, pero ahora cada objeto le parecía extraño, como si perteneciera a la vida de otra persona. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Desde marzo, 6 meses. Había estado viviendo una mentira durante 6 meses. ¿Y qué esperas que haga con esta información?, preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. Rodrigo se inclinó hacia adelante, adoptando la postura que usaba cuando quería parecer comprensivo pero mantenía el control de la situación. Espero que seamos adultos, que hablemos como personas civilizadas sobre cómo manejar esto de la mejor manera para todos. Adela asintió lentamente, pero por dentro algo se había roto de manera definitiva. No su corazón. Eso se había agrietado hacía tiempo. Era algo más profundo. La última hebra de esperanza que había mantenido unido su mundo. Adela se despertó a las 5 de la madrugada con el corazón acelerado y la boca seca. Había soñado que estaba en la clínica atendiendo a Julieta, pero cuando levantaba la vista, la chica tenía su propio rostro. Se incorporó en la cama desorientada y tardó varios segundos en recordar por qué el mundo se sentía diferente. Rodrigo dormía a su lado con la respiración profunda de quien tiene la conciencia tranquila, o de quien había transferido su problema a otra persona. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Preparó café solo, sin azúcar, y se sentó junto a la ventana que daba al Nervión. El río fluía gris y silencioso bajo la niebla matutina, llevándose los restos de la noche hacia la ría de Bilbao. Julieta está embarazada. Las palabras seguían resonando en su cabeza como un eco molesto. Intentó imaginar a la chica, rubia, alta, con esa sonrisa de influencer que había visto en las fotos corporativas, y sintió algo extraño. No era exactamente dolor, sino una especie de vacío, como si hubiera perdido algo que ya no recordaba haber tenido. A las 7 menos cuarto, Rodrigo apareció en la cocina, impecable en su traje azul marino, consultando el móvil mientras se servía café. «Buenos días», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Tengo reuniones hasta tarde otra vez. Probablemente llegue después de las 10. Adela lo observó desde su silla. Era como si la conversación de la noche anterior hubiera ocurrido en otra dimensión. Él actuaba con la misma normalidad de siempre, como si revelar una infidelidad y un embarazo fuera parte de la rutina conyugal. «¿Has pensado en lo que hablamos?», preguntó Rodrigo guardando el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta. «Sí», mintió Adela. «Bien, podemos hablar con más calma el fin de semana». Se acercó y le dio un beso mecánico en la frente, el mismo gesto vacío que había repetido durante años. Cuando se fue, Adela se quedó con el aroma de su aftershave caro y la sensación de haber sido despedida de una reunión de trabajo. En la clínica, todo seguía igual, las mismas paredes beige, la misma música ambiente, el mismo desfile de mujeres buscando corregir imperfecciones que quizás solo ellas veían. Pero Adela se sentía como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. «Estás muy callada hoy», comentó la doctora Echevarria, mientras revisaba el planning de la mañana. «¿Todo bien en casa?». «Sí, solo un poco cansada», respondió Adela, fingiendo concentrarse en los historiales médicos. Pero no era cansancio, era algo más profundo, la sensación de haberse convertido en una espectadora de su propia vida. Mientras atendía llamadas y programaba citas, una parte de su mente trabajaba en piloto automático, pero otra parte observaba, analizaba, comenzaba a conectar piezas que antes había preferido ignorar. Los viajes de Rodrigo habían aumentado considerablemente desde marzo. Las reuniones importantes que se alargaban hasta altas horas, su repentino interés por ir al gimnasio 3 veces por semana, los nuevos trajes, más caros, más modernos,
El cambio de perfume. ¿Cómo había sido tan ciega? A la hora del almuerzo, mientras comía un sándwich de jamón en la sala de descanso, abrió Instagram casi sin pensar. Tecleó Julieta Albiol en el buscador. El perfil apareció inmediatamente. Julieta Albiol Official. Verificado. 47,000 seguidores. Adela sintió que se le encogía el estómago mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Foto tras foto de una vida perfectamente curada. Outfits de marca, desayunos artísticos, selfies en gimnasios modernos, stories desde restaurantes caros, y entre medio, ocasionalmente, fotos de eventos corporativos donde aparecía sonriente junto a ejecutivos en trajes impecables. Una foto de hacía 2 semanas la hizo detenerse. Julieta en lo que parecía ser una cena de empresa, brindando con copa de agua mientras todos los demás tenían vino. El pie de foto decía, celebrando los nuevos proyectos. El futuro es brillante. Blessed, New Chapter Entrepreneur. Adela amplió la imagen y distinguió, al fondo ligeramente desenfocado, la silueta familiar de Rodrigo. Llevaba la corbata azul que ella le había regalado por su cumpleaños. Cerró la aplicación con manos temblorosas y guardó el móvil en el cajón. El resto de la tarde pasó en una nebulosa de sonrisas falsas y respuestas automáticas. Cuando llegó a casa esa noche, Rodrigo ya había cenado. Encontró un plato tapado en el frigorífico con una nota. Tu cena. Estoy en el despacho con videoconferencia. Adela se sentó sola en la cocina, comiendo pasta fría mientras escuchaba la voz de Rodrigo filtrándose desde el estudio. Hablaba en inglés con ese tono autoritario que usaba para impresionar. De vez en cuando se reía, una risa que Adela ya no recordaba haber escuchado dirigida hacia ella. Después de cenar, se dio un baño largo, tratando de procesar todo lo que había descubierto. No era solo la traición, era la metodología. Rodrigo no había tenido una aventura impulsiva. Había construido una segunda vida, paralela, completa, mientras ella seguía interpretando el papel de esposa en una obra de teatro, donde era la única que no conocía el guión. Esa noche, acostada en la cama escuchando la respiración de su marido, Adela tomó una decisión que la sorprendió por su claridad. Iba a descubrir exactamente qué más le había estado ocultando, y cuando lo supiera todo, decidiría qué hacer con esa información. Por primera vez en años, se durmió con una sensación extraña pero reconfortante, la sensación de tener un propósito. El viernes por la noche, Rodrigo anunció que se quedaría trabajando hasta tarde en la oficina. Presentación importante para el lunes, dijo mientras se aflojaba la corbata y abría el portátil en el comedor. Adela asintió desde la cocina, donde fingía estar concentrada en preparar una infusión de manzanilla. Era la oportunidad perfecta. Esperó hasta escuchar el ruido constante de su teclado y se dirigió silenciosamente al dormitorio. El portátil personal de Rodrigo estaba sobre la mesilla de noche, enchufado y con la tapa cerrada. Él siempre dejaba las sesiones abiertas porque odiaba tener que volver a meter contraseñas. Adela se sentó en el borde de la cama y levantó la pantalla con cuidado. La luz azulada iluminó su rostro mientras el sistema se activaba. Todas las aplicaciones seguían abiertas: Gmail, WhatsApp Web, Drive Corporativo, LinkedIn. Sus dedos temblaron ligeramente cuando hizo clic en WhatsApp Web. Lo que encontró superó sus peores expectativas. La conversación con Julieta ocupaba la mayor parte de la pantalla. Cientos de mensajes, fotos, audios. Adela respiró hondo y comenzó a leer desde arriba. Rodrigo, esta noche no puedo. Adela está rara últimamente. Julieta, siempre dices lo mismo. Ya me tienes harta de ser tu secretito. Rodrigo, ya sabes que es complicado. Dame tiempo. Julieta, ¿tiempo para qué? ¿Para seguir fingiendo que eres un marido ejemplar? Siguió desplazándose hacia arriba. Los mensajes se volvían más íntimos, más crudos. Fotos de Julieta en ropa interior enviadas durante horarios de oficina. Audios de Rodrigo, diciéndole cosas que nunca le había dicho a ella. Planes para encuentros en hoteles del centro de Bilbao. Pero lo que realmente la golpeó fue un mensaje de hace 3 semanas. Julieta, ya no me baja. Creo que estoy embarazada. Rodrigo, ¿estás segura? Julieta, 3 tests diferentes, todos positivos. Rodrigo, joder, necesito pensarlo. Julieta, ¿pensarlo? Es tu hijo, Rodrigo. Rodrigo, ya lo sé.
Dame unos días para organizar las cosas en casa. Adela sintió náuseas. Organizar las cosas en casa, como si ella fuera un obstáculo administrativo que había que resolver. Siguió leyendo y encontró algo aún peor. Mensajes sobre dinero. Rodrigo había estado transfiriendo fondos a la cuenta de Julieta desde hacía meses. No eran cantidades pequeñas. 1.500 euros en abril, 2.000 en mayo, 1.800 en junio. Abrió la aplicación del banco y accedió a su cuenta conjunta. Los extractos confirmaron sus sospechas. Las transferencias estaban categorizadas como gastos varios o material de oficina. Su propio marido había estado robándoles dinero a los dos para mantener a su amante. El sonido de la silla del comedor la sobresaltó. Rodrigo se estaba levantando. Adela cerró rápidamente todas las ventanas y bajó la tapa del portátil, dejándolo exactamente como lo había encontrado. Se metió en el baño y abrió el grifo, haciendo ruido para justificar su presencia en el dormitorio. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo desde la puerta. Sí, solo me estoy lavando los dientes, respondió sin girarse hacia él. Lo vio reflejado en el espejo, revisando rápidamente si alguien había tocado su portátil. Adela siguió cepillándose los dientes con movimientos mecánicos, mientras él comprobaba que todo estuviera en orden. Me voy a duchar, anunció Rodrigo. Mañana tengo que madrugar. Cuando escuchó correr el agua, Adela salió del baño y se dirigió al despacho donde Rodrigo había estado trabajando. Su portátil corporativo seguía abierto, mostrando una presentación de PowerPoint sobre proyecciones financieras. Pero en una pestaña minimizada, había algo interesante: el sistema de recursos humanos de Tech Vanguard. Adela hizo clic y encontró el perfil de empleada de Julieta Albiol. Fecha de contratación: 15 de marzo. Exactamente cuando, según los mensajes, había empezado la aventura. Salario: 45.000 euros anuales, muy por encima del estándar para una estagiaria. Supervisor directo: Rodrigo Santamaría Leós. Rodrigo había contratado a su amante directamente, sin pasar por el proceso normal de selección, y le había asignado un salario inflado. Era nepotismo del más descarado. Adela siguió navegando por el sistema y descubrió algo más. Julieta tenía acceso a información financiera confidencial de la empresa: presupuestos, estrategias de mercado, datos de clientes. Todo información que una estagiaria de marketing jamás debería ver. El agua de la ducha seguía corriendo cuando Adela encontró la carpeta más comprometedora: proyectos especiales, acceso restringido. Dentro había documentos sobre licitaciones públicas, ofertas a empresas privadas, estrategias de precios, y en muchos de esos documentos figuraba Julieta como consultora externa. Adela sintió que todo encajaba. Rodrigo no solo había contratado a su amante, sino que la había convertido en su cómplice en lo que parecían ser prácticas comerciales cuestionables. Sacó su móvil y empezó a hacer capturas de pantalla. Cada documento, cada transferencia, cada mensaje. Trabajó rápido pero meticulosamente, guardando las evidencias en una carpeta oculta de su teléfono. Cuando el agua paró, Adela ya había vuelto al dormitorio. Se metió en la cama y fingió estar leyendo un libro. Rodrigo salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, silbando bajito. Se acercó a darle un beso en la frente antes de acostarse, el mismo gesto vacío de siempre. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches», respondió Adela, pero mientras él se dormía a su lado, ella permaneció despierta, mirando el techo y organizando mentalmente toda la información que había recopilado. Rodrigo no era solo un marido infiel, era un ejecutivo corrupto que había puesto en riesgo la empresa donde trabajaba por mantener a una amante ambiciosa. Y ahora Adela tenía las pruebas de todo. La pregunta ya no era si lo iba a usar. La pregunta era cuándo y cómo iba a destruir el castillo de naipes que su marido había construido sobre mentiras y traición. Adela pasó el fin de semana en un estado extraño de calma aparente. Por fuera, mantenía la rutina de siempre: desayuno silencioso con Rodrigo, limpieza de la casa, compra en el Corte Inglés de Subiarte. Por dentro, su mente trabajaba como un ordenador procesando datos, organizando la información que había recopilado en un plan coherente. El sábado por la tarde, mientras Rodrigo veía el Athletic contra el Real Madrid, Adela se encerró en el cuarto de baño con el pretexto de darse un baño relajante. Aprovechó para revisar las capturas de pantalla en su móvil y organizarlas en carpetas: conversaciones,
transferencias bancarias, documentos corporativos, perfil RRHH. Cada imagen era una bala perfectamente calibrada. El domingo, Rodrigo propuso ir a cenar al Nerua, el restaurante del Guggenheim, para hablar de nuestro futuro, dijo. Adela aceptó con una sonrisa que había perfeccionado durante años de fingir que todo estaba bien. En el restaurante, rodeados de turistas y parejas que parecían genuinamente felices, Rodrigo desplegó su discurso como si fuera una presentación corporativa. He estado pensando mucho en lo que hablamos, comenzó, cortando su bacalao al pil-pil con movimientos precisos. Creo que podemos manejar esta situación de manera civilizada. Adela asintió, saboreando su lubina mientras esperaba el desarrollo de su propuesta. Julieta va a tener al bebé. Es mi responsabilidad estar presente, pero eso no significa que nosotros tengamos que divorciarnos inmediatamente. Inmediatamente, como si el divorcio fuera un trámite programado para más adelante. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Adela con tono neutro. Una separación temporal. Tú te quedas en el apartamento, yo me busco algo cerca de la oficina. Mantenemos las apariencias sociales mientras organizamos los papeles. Sin drama, sin escándalos. Rodrigo se recostó en la silla con la satisfacción de quien acababa de resolver un problema complejo. Había reducido el final de su matrimonio a una operación logística. ¿Y económicamente?, preguntó Adela. Seguiremos compartiendo los gastos de la casa hasta que se formalice todo. Yo me haré cargo de mis propios gastos y, bueno, de los de Julieta también. Adela sintió una punzada de rabia, pero la mantuvo enterrada bajo una expresión serena. Rodrigo había planeado hasta el último detalle de cómo destruir su vida mientras minimizaba las molestias para él. Parece que lo tienes todo muy pensado, comentó. Es la mejor manera, Adela. Para todos. Esa noche de vuelta en casa, Rodrigo se mostró extrañamente afectuoso. Le preparó una copa de vino, puso música de fondo, incluso intentó tomarle la mano durante una película, como si haber verbalizado el final de su matrimonio lo hubiera liberado para interpretar una última función de esposo cariñoso. Adela siguió el juego. Sonrió cuando tocaba sonreír, asintió cuando tocaba asentir, incluso le permitió el abrazo condescendiente cuando se fueron a dormir. Pero mientras él dormía placenteramente, convencido de haber gestionado la crisis con elegancia ejecutiva, Adela permaneció despierta, puliendo los detalles de su contraataque. El lunes por la mañana en la clínica, decidió dar el primer paso. Durante la pausa del café se acercó a Marta Cifuentes, la enfermera de 40 años que llevaba trabajando allí desde que abrieron. Marta tenía reputación de ser directa hasta la brutalidad, pero también de ser absolutamente discreta cuando era necesario. Marta, ¿puedo preguntarte algo confidencial?, dijo Adela mientras se sentaban en la pequeña sala de descanso. Claro, guapa. ¿Qué pasa? Adela había ensayado este momento, pero aún así las palabras le costaron salir. Si descubrieras que tu marido te está engañando, ¿qué harías? Marta la miró con esos ojos marrones que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. ¿Es una pregunta hipotética o me estás contando algo? Me lo está contando, admitió Adela. Marta dejó su café sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el viernes. Me lo dijo él mismo. La chica está embarazada. Joder, Adela. Marta sacudió la cabeza. ¿Y cómo estás? Era la primera vez en días que alguien le preguntaba cómo estaba. Adela sintió que se le humedecían los ojos, pero se controló. Extrañamente bien. Es como si hubiera estado esperando que pasara. ¿Qué vas a hacer? Adela respiró hondo antes de responder. Todavía no lo sé, pero he estado pensando que quizás hay maneras de manejar esto que van más allá de llorar y rogar. Marta sonrió. Era una sonrisa que Adela nunca le había visto. Fiera, casi depredadora. Ahora me gustas, chica. ¿Necesitas ayuda? Puede ser. ¿Conoces a alguien que entienda de temas legales, de manera discreta? Mi hermano es abogado mercantil, especialista en casos de fraude empresarial. Si hay algo turbio en los negocios de tu marido, él lo encontrará. Adela sintió que se le aceleraba el pulso. Era como si el universo le estuviera poniendo las herramientas exactas en las manos. ¿Podrías hablar con él? Sin dar nombres todavía, solo para saber qué opciones tendría si descubriera irregularidades en la empresa donde trabaja mi marido. Hecho. Esta noche lo llamo. El resto del día, Adela trabajó con una energía renovada.
Atendió a las pacientes con más paciencia, organizó los archivos con más precisión, incluso sonrió genuinamente cuando la doctora Etchebarria le hizo un comentario gracioso sobre un tratamiento fallido. Por primera vez en años, se sentía como la protagonista de su propia historia. Esa noche, cuando Rodrigo llegó tarde de una reunión con inversores alemanes, Adela lo recibió con una cena caliente y una sonrisa. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó mientras él se aflojaba la corbata. Muy bien, creo que cerraremos el contrato antes de fin de mes, respondió, claramente satisfecho de que ella hubiera vuelto a interpretar el papel de esposa interesada. Me alegro, dijo Adela sirviéndole vino. ¿Julieta estuvo en la reunión? La pregunta fue casual, pero Rodrigo se tensó ligeramente. Sí, está llevando parte de la documentación del proyecto. Adela asintió como si la respuesta fuera completamente normal. Debe ser muy inteligente para que confíes tanto en ella. Es muy capaz. Sí. Esa noche, mientras hacían el amor por primera vez en semanas, Adela mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad. Rodrigo, creyendo que había recuperado el control de la situación, se esforzó por ser tierno, considerado, casi romántico, pero cada caricia, cada susurro, cada gesto que antes podría haberla emocionado, ahora le confirmaba algo fundamental. Ya no sentía nada por el hombre que tenía encima, y esa certeza la liberó completamente. El miércoles por la tarde, Marta se acercó al mostrador de recepción con una carpeta en la mano y una expresión que Adela ya había aprendido a interpretar como «Tengo información importante». ¿Puedes salir 5 minutos?, murmuró mientras fingía revisar el planning de citas. Adela miró hacia el pasillo. La doctora Etchebarria estaba con una paciente y no había nadie esperando. Colgó el cartel de «Vuelvo en 5 minutos» y siguió a Marta hasta la pequeña terraza del edificio, donde los empleados solían fumar. Hablé con mi hermano, dijo Marta sin preámbulos. Le expliqué la situación sin dar nombres. Sus palabras exactas fueron: «Si tienes pruebas sólidas, podemos hundir a ese cabrón». Adela sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué tipo de pruebas serían sólidas? Transferencias bancarias documentadas, mensajes que prueben el nepotismo, acceso indebido a información confidencial, todo lo que me has contado. Dice que si además hay malversación de fondos corporativos, estamos hablando de delitos penales, no solo laborales. Marta sacó una tarjeta de su bolsillo. Iñaki Cifuentes, despacho en la Gran Vía. Te está esperando mañana a las 6, si puedes. Le dije que eras una amiga que necesitaba asesoramiento confidencial. Adela cogió la tarjeta sintiendo que daba un paso irreversible. ¿Cuánto cobra? La primera consulta es gratis. Si decides seguir adelante, ya hablaréis de honorarios. Pero Adela, Marta la cogió del brazo. Una vez que abras esta caja no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? Por primera vez en días, Adela sonrió de verdad. Completamente. Esa noche, Rodrigo llegó a casa pasadas las 11, con el pelo ligeramente despeinado y un aroma que Adela reconoció como el perfume de Julieta. Ya ni se molestaba en disimular. «Perdón por llegar tan tarde», dijo mientras se aflojaba la corbata. «Se nos ha complicado el tema del contrato alemán». Adela asintió desde el sofá, donde fingía ver una serie en Netflix. ¿Has cenado? Sí, pedimos algo a la oficina. Tú no me esperes. Voy a darme una ducha. Mientras el agua corría, Adela aprovechó para hacer una última comprobación de las evidencias en su móvil. Las había organizado cronológicamente y por categorías. El patrón era claro y devastador. Rodrigo había usado su posición para contratar a Julieta. Le había dado acceso a información confidencial. Había transferido dinero de la empresa a su cuenta personal y había creado proyectos ficticios para justificar los pagos. El jueves, Adela pidió salir 1 hora antes de la clínica alegando una cita médica. El despacho de Iñaki Cifuentes estaba en un edificio elegante cerca del Teatro Arriaga. La sala de espera tenía ese aire de seriedad discreta que transmitía competencia y confidencialidad. Iñaki resultó ser una versión masculina de Marta, directo, inteligente, y con esa mirada que ya había visto todo. Tendría unos 45 años, pelo gris perfectamente cortado y traje conservador pero caro. Marta me ha contado por encima la situación, dijo después de invitarla a sentarse. ¿Qué tienes exactamente? Adela abrió su móvil y le mostró las capturas de pantalla organizadas. Iñaki las revisó en silencio, tomando notas ocasionales.
Su expresión se volvía más seria con cada imagen. «Esto es oro puro», murmuró cuando terminó. «Tienes documentación completa de nepotismo, malversación, posible tráfico de influencias y uso indebido de recursos corporativos. ¿Es suficiente para hundirlo profesionalmente? Sin duda. ¿Para que enfrente consecuencias penales? Muy probablemente». Iñaki se recostó en su silla. «La pregunta es ¿qué quieres conseguir exactamente?». Adela había pensado mucho en esa respuesta. «Quiero que pierda todo lo que ha construido mientras me mentía. Su trabajo, su reputación, su futuro en el sector. Quiero que se enfrente a las consecuencias reales de sus decisiones. ¿Y económicamente? Quiero protegerme. Asegurarme de que no pueda esconder bienes o dejarme sin nada en el divorcio». Iñaki asintió con aprobación. «Bien pensado. Tenemos varias opciones. Podemos enviar toda esta documentación al CEO de Tech Vanguard y al Departamento de Compliance. Pueden despedirlo y emprender acciones legales. También podemos presentar una denuncia penal por malversación. ¿Cuál recomendarías?». «Las dos, pero de forma secuencial. Primero el tema corporativo. Cuando lo despidan y salte el escándalo, presentamos la denuncia penal. Tendrá que defenderse en dos frentes y será mucho más difícil para él controlar la narrativa». Adela sintió una satisfacción fría y precisa. «¿Cuánto tiempo necesitas para prepararlo todo?». «Una semana. Voy a organizar la documentación en un informe legal, verificar algunos datos públicos sobre la empresa y preparar una cronología detallada. Mientras tanto, tú no hagas nada. Sigue con tu rutina normal. Es importante que no sospeche nada». Cuando salió del despacho, Adela se sintió más ligera de lo que había estado en años. Caminó por las calles del casco viejo sin prisa, observando las fachadas de piedra y los escaparates iluminados. Se detuvo en una cafetería y pidió un chocolate caliente, algo que no había hecho desde que era estudiante. Por primera vez desde el viernes fatídico, no pensó en Rodrigo ni en Julieta. Simplemente disfrutó del sabor dulce del chocolate y del rumor de conversaciones ajenas. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, lo encontró preparando la cena. Llevaba el delantal que él le había regalado por Navidad y tarareaba una canción mientras removía una salsa. «Huele fenomenal», dijo él acercándose por detrás para abrazarla. «Bacalao al ajo arriero, tu favorito». Rodrigo la besó en el cuello con una ternura que había desaparecido hacía meses. Claramente interpretaba su aparente normalidad como aceptación de la situación. «Estás muy guapa hoy», murmuró. «Pareces, no sé, más relajada». Adela sonrió sin girarse hacia él. «Me siento bien. Creo que empiezo a asumir los cambios que se vienen. Me alegra oírte decir eso. Sabía que lo entenderías». Durante la cena, Rodrigo estuvo especialmente conversador. Le contó anécdotas del trabajo, hizo planes para el fin de semana, incluso sugirió que visitaran a sus padres en Santander antes de formalizar la separación. Adela asintió, sonrió y participó en la conversación como la esposa comprensiva que él esperaba que fuera, pero por dentro sentía una calma extraña y poderosa. En una semana, Rodrigo Santamaría Leós descubriría que su esposa había aprendido a jugar al ajedrez y que acababa de perder una partida que ni siquiera sabía que estaba jugando. Una semana después, un jueves gris como tantos otros en Bilbao, Adela recibió un mensaje de Iñaki. «Todo listo. ¿Procedo?». Estaba en la clínica, ordenando historiales médicos, cuando leyó las dos palabras que cambiarían todo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía la respuesta. «Adelante». A las 14:47, según le confirmaría Iñaki más tarde, el correo llegó a la bandeja de entrada de Carlos Mendizábal, CEO de Tech Vanguard. El asunto era simple y directo. Denuncia por irregularidades graves, confidencial y urgente. El informe adjunto tenía 32 páginas de evidencias meticulosamente organizadas, transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp, documentos corporativos, cronología detallada de los hechos, todo presentado con la frialdad implacable de quien había convertido la traición personal en un caso legal perfecto. Adela siguió con su rutina normal. Atendió a 3 pacientes de Botox, programó citas para la semana siguiente y mantuvo conversaciones triviales con Marta, quien era la única que sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento en las oficinas de Tech Vanguard. A las 5 de la tarde, el móvil de Rodrigo empezó a sonar. Adela estaba en casa preparando una merienda ligera,
cuando escuchó que su teléfono vibraba por tercera vez en 5 minutos. Curiosamente, no respondía a las llamadas. A las 5:15, llegó a casa con una expresión que Adela nunca le había visto. Pánico puro, apenas disimulado bajo una máscara de control profesional. «¿Qué tal el día?», preguntó ella desde la cocina, sin levantar la vista de las manzanas que estaba pelando. «Bien, normal», respondió Rodrigo, pero su voz sonaba tensa. «Voy a darme una ducha». Mientras el agua corría, Adela escuchó claramente cómo Rodrigo hablaba por teléfono desde el baño. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Desesperación apenas contenida. Cuando salió, intentó fingir normalidad, pero cada pocos minutos consultaba el móvil con gestos cada vez más nerviosos. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Adela durante la cena. «Sí, solo algunos temas complicados con un cliente. Nada importante», pero sus manos temblaban ligeramente al cortar la carne, y dejó la mayor parte del plato sin tocar. A las 9 de la noche sonó el timbre del piso. Rodrigo se tensó como un animal acorralado. «¿Esperas a alguien?», preguntó Adela. No, no esperaba a nadie. El timbre volvió a sonar. Rodrigo se levantó lentamente y se dirigió al interfono. «Sí, señor Santamaría. Somos de Tech Vanguard. Necesitamos hablar con usted urgentemente». Adela vio cómo la cara de Rodrigo se descomponía por completo. Durante unos segundos, simplemente se quedó paralizado, con el auricular en la mano. Subid, por favor. Segundo piso». Se giró hacia Adela con una expresión que intentaba ser tranquilizadora pero que solo conseguía parecer aterrorizada. Es del trabajo. Debe ser algo urgente. Quizás deberías irte al dormitorio». «No te preocupes por mí», respondió Adela, siguiendo pelando manzanas con movimientos pausados. «Voy a recoger la cocina». 2 minutos después, 2 hombres en traje subieron al apartamento. Adela los vio desde la cocina. Uno mayor, con gafas y expresión seria, otro más joven que llevaba una carpeta bajo el brazo. «Señor Santamaría», dijo el mayor, «soy Josu Etcheverría, director de Recursos Humanos, y él es Mikel Arana, responsable de Compliance. Necesitamos hablar con usted sobre ciertas irregularidades que han llegado a nuestro conocimiento». Rodrigo los invitó a sentarse en el salón. Adela siguió en la cocina, pero desde allí podía escuchar toda la conversación. «Hemos recibido un informe detallado sobre su gestión de ciertos empleados y el uso de recursos corporativos», continuó Etcheverría, concretamente, sobre su relación con la señorita Julieta Albiol y las transferencias realizadas desde cuentas de la empresa. «Yo no sé de qué me hablan», tartamudeó Rodrigo. «Señor Santamaría», intervino Arana, «tenemos capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, extractos bancarios y documentación que demuestra que usted contrató a la señorita Albiol sin seguir los procedimientos establecidos, le asignó un salario por encima del rango correspondiente y le dio acceso a información confidencial para la que no tenía autorización». Adela sintió una satisfacción fría y precisa al escuchar cómo la voz de Rodrigo se volvía cada vez más aguda y desesperada. Eso es completamente falso. No sé quién les ha dado esa información, pero también tenemos evidencias de transferencias de dinero desde cuentas corporativas a cuentas personales, categorizadas falsamente como gastos de material de oficina», continuó Arana implacablemente. El silencio que siguió fue absoluto. Adela dejó de fingir que lavaba platos y prestó atención. «Señor Santamaría», dijo finalmente Etcheverría, «queda usted suspendido de empleo y sueldo de forma inmediata, pendiente de investigación interna. Mañana por la mañana, personal de seguridad lo acompañará a recoger sus pertenencias personales. Su acceso a todos los sistemas corporativos ha sido revocado». «Esperen, esperen». La voz de Rodrigo se quebró. «Puedo explicarlo todo. Ha habido un malentendido». «No hay malentendidos, señor Santamaría. Los hechos están documentados. Además, hemos trasladado toda la información al departamento legal de la empresa. Es muy probable que emprendan acciones judiciales». Adela escuchó pasos dirigiéndose hacia la puerta. «Ah, y señor Santamaría», añadió Etcheverría antes de marcharse, «la señorita Albiol también ha sido despedida esta tarde, por si le interesa saberlo». La puerta se cerró con un chasquido suave. Durante varios minutos, no se escuchó nada desde el salón. Adela siguió fingiendo lavar platos, esperando. Finalmente,
oyó sollozos. Rodrigo Santamaría Leós, el ejecutivo exitoso que había destruido su matrimonio por una aventura con una veinteañera ambiciosa, estaba llorando como un niño en el sofá de cuero que había elegido para dar seriedad al ambiente. Adela se secó las manos con calma, se sirvió una copa de vino blanco y se dirigió al salón. Rodrigo estaba sentado con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. Cuando la vio llegar, intentó recomponerse. Adela, esto es un malentendido terrible. Alguien ha sacado las cosas de contexto. Ella se sentó en el sillón frente a él, cruzó las piernas elegantemente y tomó un sorbo de vino. ¿Alguien?, preguntó con tono neutral. No sé quién, pero alguien nos ha estado espiando. Ha recopilado información y la ha manipulado para que parezca que estabas teniendo una aventura con una empleada a la que contrataste irregularmente y a la que diste acceso a información confidencial mientras transferías dinero de la empresa a su cuenta personal. Rodrigo la miró como si acabara de ver un fantasma. ¿Cómo sabes? Adela sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa fría, precisa, devastadora. Porque fui yo quien recopiló toda esa información, y fui yo quien se la envió a tu empresa. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo desmoronándose. Rodrigo se quedó paralizado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Sus ojos azules, que siempre habían sido su rasgo más atractivo, ahora parecían vidriosos, perdidos. ¿Tú? Fue lo único que consiguió articular. Adela tomó otro sorbo de vino, saboreando tanto el chacoli como el momento. Yo, confirmó con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Cada mensaje, cada transferencia, cada documento, todo salió de tu propio ordenador, Rodrigo, de tu WhatsApp web, de tu correo corporativo, de los sistemas a los que me dabas acceso cuando querías que te ayudara con cosas del trabajo. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello con gestos desesperados. Joder, joder, joder. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? La pregunta flotó en el aire como una acusación absurda. Adela lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿En serio me preguntas por qué? Podríamos haberlo solucionado hablando, como adultos. ¿Adultos? Adela se levantó del sillón. ¿Como adultos? Rodrigo, me anunciaste que tu amante estaba embarazada como si me estuvieras informando de un cambio en el horario de trabajo. Me propusiste una separación temporal para que pudieras organizar tu nueva vida sin molestias. ¿En qué parte de eso viste tú una conversación entre adultos? Rodrigo se puso de pie tambaleándose ligeramente. El ejecutivo impecable había desaparecido, reemplazado por un hombre de mediana edad que de repente parecía mucho mayor. Pero esto va a destruir mi carrera, mi reputación, todo lo que he construido. Exacto. La simplicidad de la respuesta lo golpeó como una bofetada. Rodrigo la miró como si la viera por primera vez. No te reconozco. Esta no eres tú, Adela. Tienes razón. Esta no soy la mujer que tú conocías. Esa mujer habría llorado, habría suplicado, habría aceptado tus migajas de consideración y habría fingido que todo estaba bien. Adela dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Pero esa mujer murió el viernes pasado, cuando decidiste destrozar su vida con la frialdad de quien cancela una suscripción. El móvil de Rodrigo empezó a sonar. Miró la pantalla y palideció aún más. «Es Julieta», murmuró. «Responde. Me encantaría escuchar esa conversación». Rodrigo rechazó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. «Responde, Rodrigo. Tu novia debe estar un poco alterada. Al fin y al cabo acaba de perder su trabajo soñado». Con manos temblorosas, Rodrigo descolgó. «¿Julieta?» Adela no podía escuchar las palabras exactas, pero el tono que salía del altavoz era inconfundible. Histeria pura. Julieta gritaba tan fuerte que su voz se distorsionaba. «Cálmate, cálmate», intentó decir Rodrigo. «Estoy intentando entender qué ha pasado». Más gritos. «No creo que haya sido cosa del azar. Alguien tenía información muy específica». Rodrigo miró a Adela, que lo observaba con una sonrisa que podría haber congelado el nervión. «Julieta, escúchame. Tengo que colgar ahora. Hablamos luego». Pero antes de que pudiera cerrar la llamada se escuchó claramente la voz de la joven. «Me has jodido la vida, Rodrigo. Me prometiste que dejarías a tu mujer. Me dijiste que íbamos a estar juntos.
Clic. Rodrigo colgó y se dejó caer pesadamente en el sofá. ¿Te prometió que me dejaría?, preguntó Adela con curiosidad académica. Qué interesante. Según los mensajes que leí, tú le decías que necesitabas tiempo para organizar las cosas. Parece que cada uno escuchaba lo que quería escuchar. Adela, por favor. La voz de Rodrigo se quebró. Sé que lo he jodido todo. Sé que he sido un cabrón. Pero esto va demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Adela se acercó hasta quedar frente a él. Rodrigo, tú robaste dinero de tu empresa para mantener a tu amante. Le diste acceso a información confidencial a una becaria sin experiencia. Pusiste en riesgo contratos millonarios por poder follar con una veinteañera en horario de trabajo. ¿Y dices que yo he ido demasiado lejos? Era solo dinero. Íbamos a devolverlo. ¿Era solo dinero? Adela sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. ¿Era solo dinero cuando me pediste que recortáramos gastos para poder ahorrar? Cuando me dijiste que no podíamos permitirnos las vacaciones en Grecia porque había que ser responsables. Mientras tú te gastabas miles de euros al mes en tu putita de Instagram. La palabra resonó en el salón como un latigazo. Rodrigo se encogió como si lo hubieran golpeado físicamente. No la llames así. ¿Cómo quieres que la llame? ¿Tu socia estratégica? ¿Tu consultora emocional? Adela se rió, pero era una risa sin humor. Rodrigo, acepta lo que es. Una niña ambiciosa que te utilizó tanto como tú la utilizaste a ella. La diferencia es que ella es lo suficientemente joven como para recuperarse de esto. Tú no. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que ya no podían evitarse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Rodrigo. Divorciarme de ti, obviamente. ¿Y la casa? ¿Los ahorros? Adela sonrió de nuevo. Ah, eso. Verás, Iñaki, mi abogado, ya ha solicitado el embargo preventivo de todos nuestros bienes comunes. Como eres objeto de una investigación por delitos económicos, el juez ha considerado que existe riesgo de ocultación de patrimonio. Rodrigo la miró con horror creciente. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes tocar nada hasta que se resuelva el proceso. Ni la cuenta corriente, ni los ahorros, ni puedes vender el piso. Nada. Pero, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar un abogado? Adela se dirigió hacia la puerta del salón, pero antes de salir se giró una última vez. Rodrigo, durante 5 años te he visto resolver problemas empresariales complejos, negociar con inversores internacionales y tomar decisiones que afectaban a millones de euros. Estoy segura de que encontrarás la manera de solucionar este pequeño inconveniente. Adela, espera. Pero ella ya había salido del salón, se dirigió al dormitorio, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Por primera vez desde que todo había empezado, se permitió sentir, no rabia, no tristeza, no satisfacción vengativa, simplemente alivio. El peso que había estado cargando durante años, el peso de fingir que todo estaba bien, de buscar constantemente la aprobación de un hombre que no la valoraba, de caminar de puntillas en su propia vida, había desaparecido. Desde el salón llegaban sonidos apagados, Rodrigo hablando por teléfono, probablemente intentando encontrar un abogado que quisiera aceptar su caso sin cobrar por adelantado. Adela abrió la ventana y respiró el aire fresco de la noche bilbaína. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. Por primera vez en años, el futuro no le daba miedo. Adela se despertó el viernes sin el peso familiar en el pecho que la había acompañado durante meses. El apartamento estaba en silencio. Rodrigo había salido muy temprano, probablemente para recoger sus cosas de la oficina bajo la supervisión de seguridad, como le habían indicado. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita en papel corporativo de Tech Vanguard. Me quedo en casa de mi hermano unos días. Tenemos que hablar cuando esté más tranquilo. Adela arrugó el papel y lo tiró a la basura. Ya no había nada de lo que hablar. En la clínica, Marta la esperaba con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Buenos días, Vengadora, susurró mientras fingía revisar el planning. ¿Cómo te sientes? Extrañamente bien, admitió Adela, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera respirar. Iñaki me llamó anoche. Dice que el tema va viento en popa. Tech Vanguard ya ha presentado una denuncia penal y la Ertzaintza va a abrir investigación oficial. ¿Y eso qué significa?
que tu exmarido va a estar muy ocupado los próximos meses explicándole a un juez por qué creía que los fondos de la empresa eran su caja particular. Esa tarde, después del trabajo, Adela hizo algo que no había hecho en años. Se fue de compras para ella misma, no para buscar algo que le gustara a Rodrigo, o algo apropiado para las cenas de empresa, sino para ella. En el Corte Inglés de Subiarte, se probó vestidos que resaltaran su figura sin ser profesionales. Compró un perfume que olía a jazmín y libertad, y se hizo la manicura en un color rojo que Rodrigo habría considerado demasiado llamativo. Cuando llegó a casa, cargada de bolsas y con una energía que había olvidado que poseía, se encontró con Rodrigo esperándola en el salón. Tenía aspecto de no haber dormido bien. El traje impecable había sido reemplazado por vaqueros arrugados y una camisa que parecía haber sacado del fondo del armario. Pero lo que más le llamó la atención fue su expresión. Ya no había rastro de la arrogancia ejecutiva. Solo quedaba un hombre de mediana edad enfrentándose por primera vez a las consecuencias reales de sus actos. «Tenemos que hablar», dijo sin levantar la vista cuando ella entró. «Hola, Rodrigo. No sabía que ibas a venir. Es mi casa también». De momento, Adela dejó las bolsas sobre la mesa del comedor y se sirvió un vaso de agua. Había aprendido que la calma era su mejor arma. «¿De qué quieres hablar? ¿De cómo vamos a solucionar esto?» «Esto ya está solucionado. Tú creaste el problema. Yo encontré la solución». Rodrigo se levantó del sofá con un movimiento brusco. «Adela, me has jodido la vida. Mi carrera está acabada. Nadie en el sector va a contratarme después de esto. Bueno, siempre puedes reinventarte. Dicen que los 40 son los nuevos 30. La ironía en su voz hizo que Rodrigo apretara los puños. «¿Te parece divertido? ¿Te divierte verme destruido?» Adela lo observó durante un largo momento antes de responder. «¿Sabes qué me parece divertido, Rodrigo? Que ahora te preocupe lo que yo pueda sentir. Durante los últimos años, mis sentimientos fueron completamente irrelevantes para ti. Mis opiniones, mis deseos, mis sueños, todo era secundario a tus necesidades y tu carrera. Eso no es cierto, ¿no?» Adela se acercó hasta quedar a 1 metro de él. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste saber qué me preocupaba, qué me hacía feliz, qué esperaba de la vida?» Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No puedes recordarlo, ¿verdad? Porque para ti yo era parte del mobiliario, la esposa correcta, la que mantenía la casa impecable, la que sonreía en las cenas de empresa, la que nunca protestaba cuando llegabas tarde o te ibas de viaje. Yo te quería, Adela. No, Rodrigo. Tú querías la idea de mí. Querías tener una esposa que no te complicara la vida. Y cuando encontraste algo más emocionante, decidiste que yo era prescindible». El móvil de Rodrigo sonó. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció aún más. «¿No vas a coger?», preguntó Adela. «Déjame adivinar. ¿Julieta? No para de llamar. Dice que esto es culpa mía, que le prometí cosas que le prometiste cosas que no podías cumplir. Como un futuro juntos, como dejar a tu mujer, como darle la vida que veía en Instagram». Rodrigo se dejó caer en el sofá otra vez, con la cabeza entre las manos. «No sé qué hacer, Adela. No sé cómo salir de esto». Por primera vez en días, Adela sintió algo parecido a la compasión, pero era una compasión distante, como la que se siente por un extraño que ha tomado malas decisiones. «Rodrigo, durante 5 años yo tampoco sabía cómo salir de un matrimonio que me estaba matando lentamente. Pero encontré la manera. Estoy segura de que tú también encontrarás la tuya». Se dirigió hacia las bolsas de la compra y empezó a sacar sus nuevas adquisiciones. «¿Qué es todo eso?», preguntó él. «Ropa nueva, perfume nuevo, una nueva manicura». Levantó las manos para mostrar las uñas rojas. «Estoy redescubriéndome». Rodrigo la miró como si fuera una extraña. «No sé quién eres. Soy quien siempre fui, Rodrigo. Solo que ahora no necesito tu aprobación para hacerlo». Esa noche, después de que Rodrigo se fuera otra vez a casa de su hermano, Adela se dio un baño largo con sales aromáticas que había comprado. Se puso uno de sus vestidos nuevos, se maquilló por primera vez en semanas y se sentó en el balcón con una copa de vino y su móvil. Abrió Instagram y empezó a explorar perfiles que había abandonado años atrás. Antiguos compañeros de la universidad, amigas que había perdido cuando su vida se redujo a ser la señora de Rodrigo Santamaría.
Encontró el perfil de Carmen, su compañera de carrera de arquitectura que ahora dirigía su propio estudio en Madrid. Sus fotos mostraban proyectos increíbles, viajes fascinantes, una vida plena y autoconstruida. Sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje directo. Hola, Carmen. Soy Adela Sáenz, ¿te acuerdas de mí? He visto tu trabajo y está increíble. Me encantaría ponerme al día contigo. La respuesta llegó en 5 minutos. Adela, por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Sigues en Bilbao? Cuéntame todo. Adela sonrió mientras empezaba a escribir. Por primera vez en años, tenía muchas cosas que contar, y por primera vez en su vida adulta, todas esas cosas eran completamente suyas. Mientras escribía, llegó un mensaje de Marta. Iñaki dice que mañana salen las noticias en la prensa económica. Tu ex va a ser famoso. Adela miró hacia las luces de Bilbao que brillaban en la distancia. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo estaría intentando gestionar el desastre de su vida. En otro lugar, Julieta estaría descubriendo lo rápido que se desinfla una vida construida sobre influencias y apariencias. Pero ella estaba aquí, en su balcón, bebiendo vino, reconectando con viejas amigas y viendo un futuro que por primera vez en años le pertenecía completamente. No podía pedir un final más perfecto. 2 semanas después, Adela se despertó con el sonido insistente del timbre. Eran las 7 de la mañana de un sábado, y solo había una persona que podía ser tan desconsiderada. Se puso la bata y se dirigió al interfono. ¿Rodrigo? Adela, por favor, ábreme. Necesito hablar contigo. Es urgente. Su voz sonaba ronca, desesperada. Adela suspiró y pulsó el botón. Cuando abrió la puerta del apartamento, se encontró con un hombre que apenas reconoció. Rodrigo había perdido varios kilos. Tenía ojeras profundas y llevaba la misma ropa que había visto 2 días antes cuando se cruzaron en el banco. Su barba de varios días no era un look estudiado, sino la evidencia de alguien que había dejado de cuidarse. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar siquiera. Buenos días, Rodrigo. Sí, he visto las noticias. El escándalo había saltado a la prensa el miércoles. Ejecutivo de Tech Vanguard, investigado por malversación y nepotismo, titulaba El Correo. Empresa tecnológica bilbaína presenta denuncia contra directivo por irregularidades graves. Añadía Deya. Para el jueves, la historia había llegado a los medios nacionales. Mi nombre está en todos los periódicos, Adela. Mi foto sale en las noticias económicas. Mi carrera está acabada. Lo siento por ti. ¿Lo sientes? Rodrigo entró al salón sin ser invitado. ¿De verdad lo sientes después de lo que me has hecho? Adela cerró la puerta y lo siguió con calma. No iba a dejarse intimidar en su propia casa. No te he hecho nada, Rodrigo. Solo expuse lo que tú habías hecho. Has destruido mi vida deliberadamente. Has planificado cada paso para hundirme. Correcto. La simple admisión lo dejó sin palabras durante unos segundos. ¿Y te sientes orgullosa de eso? Adela se sentó en el sillón y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué? Sí, me siento orgullosa. Por primera vez en años me siento orgullosa de algo que he hecho. Rodrigo comenzó a caminar de un lado a otro del salón, gesticulando con las manos. Esto es enfermizo, Adela. Esto es venganza pura y dura. Esto es justicia, Rodrigo. Justicia por 5 años de ser invisible en mi propio matrimonio. Justicia por ser tratada como un mueble más en esta casa. Justicia por descubrir que mi marido prefería gastar nuestros ahorros en mantener a una veinteañera en lugar de construir un futuro conmigo. Pero había otras maneras. Podríamos haber ido a terapia de pareja. Podríamos haber... ¿Terapia de pareja? Adela se rió. Rodrigo, tú ya habías elegido. Elegiste a Julieta. Elegiste arriesgar tu carrera por ella. Elegiste robar dinero de tu empresa para mantenerla. La única decisión que no habías tomado era cómo deshacerte de mí de la manera más conveniente para ti. Rodrigo se detuvo frente a ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Era solo sexo, Adela. Solo una aventura estúpida. No significaba nada. Si no significaba nada, ¿por qué arriesgaste todo por ella? ¿Por qué le diste acceso a información confidencial? ¿Por qué le transferiste miles de euros? ¿Por qué le prometiste que dejarías a tu mujer? Porque estaba confundido. Porque me sentía atrapado en una rutina y ella era diferente. Era joven. Era nueva. Era todo lo que yo ya no era para ti. Rodrigo se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Adela, por favor.
Sé que lo he jodido todo. Sé que he sido un cabrón. Pero esto va a terminar conmigo. ¿No te das cuenta de que me has destrozado por completo? Y tú te das cuenta de que me estuviste destrozando a mí durante años. Pero lo hiciste tan gradualmente que pensé que era normal. Adela se levantó y se dirigió a la ventana que daba al Nervión. El río fluía placenteramente bajo el sol matutino. Durante 3 años, Rodrigo, me levanté cada mañana preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué ya no me hablabas como antes? ¿Por qué ya no me mirabas como antes? ¿Por qué cada conversación que intentaba iniciar se convertía en un monólogo sobre tu trabajo, o en silencio? Se giró hacia él. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo creía que era culpa mía. Creía que no era lo suficientemente interesante, lo suficientemente atractiva, lo suficientemente exitosa para mantener tu atención. Adela, pero resulta que el problema no era yo. El problema era que tú habías decidido que yo era prescindible mucho antes de conocer a Julieta. Ella solo fue la excusa que estabas esperando. Rodrigo levantó la cabeza y la miró con ojos suplicantes. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? Nada, Rodrigo. Ya no espero nada de ti. Y esa es la diferencia entre nosotros. Tú sigues esperando que yo resuelva tus problemas. El móvil de Rodrigo empezó a sonar. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es mi abogado, murmuró. La fiscalía quiere citarme a declarar la semana que viene. Entonces será mejor que te vayas preparando. Adela, por favor. Rodrigo se puso de pie y se acercó a ella. Sé que ya no puedes perdonarme como marido, pero al menos podrías retirar la denuncia. Podrías decir que te equivocaste, que malinterpretaste las evidencias. Adela lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Quieres que mienta ante un juez para salvarte el pellejo? Quiero que me des una oportunidad de reconstruir mi vida. Rodrigo, dijo Adela con una calma helada, tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que las consecuencias fueran proporcionales a tus decisiones. Se dirigió hacia la puerta del apartamento y la abrió. Ahora vete, y no vuelvas a presentarte aquí sin avisar. La próxima vez que necesites algo, llama a mi abogado. Rodrigo se quedó plantado en el salón durante unos segundos, como si no pudiera procesar que realmente lo estaba echando. ¿Y si te digo que sigo enamorado de ti? Preguntó como último recurso desesperado. Adela sonrió con tristeza. Te diría que es demasiado tarde, que el amor sin respeto no es amor, es costumbre, y que yo ya me desacostumbré de ti. Rodrigo pasó por delante de ella sin mirarla a los ojos. En la puerta se detuvo. Algún día te darás cuenta de que has ido demasiado lejos. Algún día tú te darás cuenta de que no fui lo suficientemente lejos. Cuando la puerta se cerró, Adela se quedó de pie en el recibidor durante varios minutos, procesando la conversación. No sentía tristeza, ni satisfacción vengativa, ni arrepentimiento. Solo sentía que un capítulo muy largo y doloroso de su vida había terminado definitivamente. Se preparó un café, se puso su música favorita y abrió el portátil. Tenía una videoconferencia con Carmen en 1 hora para hablar sobre un proyecto conjunto que podrían desarrollar entre Madrid y Bilbao. Por primera vez en 5 años, Adela Sáenz tenía planes que no dependían de nadie más que de ella misma, y eso le parecía el mejor plan de todos. 6 meses después, Adela Sáenz se despertó en su nuevo apartamento de casco viejo, al sonido de las gaviotas que volaban hacia la ría. Era un piso pequeño pero luminoso, con techos altos y balcones que daban a las calles empedradas del corazón histórico de Bilbao. Había tardado 3 meses en encontrarlo y otros 2 en amueblarlo completamente a su gusto, sin tener que consultar con nadie sobre el color de las cortinas o el estilo de los sofás. Se levantó despacio, saboreando el silencio de un sábado sin obligaciones. En la mesita de noche estaba el último número de Arquitectura y Diseño, donde aparecía un artículo de 2 páginas sobre su nuevo estudio, Sáenz y Asociados, Arquitectura Sostenible con Alma Vasca. El estudio había nacido de su colaboración con Carmen y 2 arquitectos bilbaínos que habían conocido a través de las redes sociales. En 6 meses habían conseguido 3 proyectos importantes: una casa bioclimática en Guecho, la reforma sostenible de un caserío en Mundaka y un centro cultural en Guernica. Nada espectacular, pero todo suyo. Se preparó café en la cafetera italiana que había comprado en un mercadillo de antigüedades y se sentó en su pequeña terraza a leer el periódico.
En la sección de tribunales, encontró una breve nota que la hizo sonreír. Condenado a 2 años de prisión y multa de 180,000 euros el exempleado de Tech Vanguard por malversación de fondos. Rodrigo había sido condenado la semana anterior. Su abogado había conseguido que la pena fuera suspendida, pero tendría antecedentes penales y estaría obligado a devolver todo el dinero sustraído. Según Marta, que seguía el caso con interés morboso, había tenido que vender su Audi y mudarse a un piso compartido en Santurtzi. Adela dobló el periódico sin sentir ni satisfacción ni lástima. Era simplemente información, como el parte meteorológico o los resultados del Athletic. A las 11 sonó el timbre del interfono. Era Marta, que había desarrollado la costumbre de pasar los sábados por la mañana a tomar café y contarle los cotilleos de la clínica. «Buenos días, arquitecta famosa», dijo mientras subía las escaleras cargada con una bolsa de pastas de la viña. «Buenos días, enfermera Cotilla. ¿Qué traes ahí?» «Carolinas y palmeras. Para celebrar que ayer vi a tu ex en el Carrefour de Baracaldo comprando marca blanca». Se sentaron en la terraza con el café y las pastas, disfrutando del sol suave de marzo. «¿Y qué tal él?», preguntó Adela por pura curiosidad. Hecho polvo. Parecía 10 años mayor. Iba con una mujer que debe ser su nueva novia, pero... Madre mía, Adela, qué bajón. De Julieta a esta señora hay un mundo. ¿Qué pasó con Julieta? Ah, esa es la mejor parte. Resulta que se fue a Madrid después del escándalo. Al principio intentó seguir con lo de influencer, pero claro, sin dinero para mantener el estilo de vida. La última vez que miré su Instagram tenía como 2,000 seguidores y subía fotos de desayunos en cafeterías de Malasaña. Adela se rió genuinamente. No era crueldad, sino una especie de justicia poética que le resultaba satisfactoria. ¿Y el bebé? Ahí está lo más fuerte. Parece que perdió el embarazo al 2.º mes. Estrés, según mi cuñada que trabaja en ginecología del hospital de Basurto. Total, que al final todo fue un drama por nada. Marta se inclinó hacia adelante con expresión conspiratoria. Pero la guinda del pastel es que mi hermano Iñaki me contó que Rodrigo intentó demandaros a ti y a él por daños morales y profesionales. El juez desestimó la demanda en 5 minutos y le dijo que se fuera a hacer puñetas. ¿En serio? Adela casi se atragantó con el café. Bueno, no con esas palabras exactas, pero casi. Le dijo que las consecuencias de sus actos no constituían daño injustificado y que dejar de perder el tiempo del tribunal. Pasaron la mañana poniéndose al día, planeando un viaje conjunto a San Sebastián para el mes siguiente y comentando los últimos chismes de la clínica. Cuando Marta se fue, Adela se quedó sola preparando la presentación para el lunes. Al día siguiente tenía una reunión con el Ayuntamiento de Bilbao para presentar su propuesta para la renovación energética de varios edificios municipales. Era el proyecto más importante que había conseguido hasta ahora, y si salía bien, le daría el prestigio necesario para consolidar definitivamente su estudio. Mientras revisaba los planos en su ordenador, sonó el móvil. Era un número que no tenía registrado. «Dígame, Adela, soy Rodrigo». Se quedó en silencio durante unos segundos procesando la sorpresa. «¿Qué quieres, Rodrigo?» Solo quería decirte algo. El lunes empiezo a trabajar en una consultoría pequeña en Logroño. Es un trabajo modesto, pero... bueno, es trabajo. Me alegro por ti. Y quería pedirte disculpas, de verdad. No por las consecuencias, sino por todo lo que te hice durante nuestro matrimonio. Por hacerte invisible. Por hacerte sentir que no eras suficiente. Adela se sorprendió a sí misma al descubrir que la disculpa no le generaba ninguna emoción especial. Gracias por decirlo, Rodrigo. Te deseo suerte en Logroño. Adela, ¿eres feliz? La pregunta la cogió desprevenida. Se quedó pensando unos segundos antes de responder. ¿Sabes qué? Sí, soy feliz. Por primera vez en años. Soy completamente feliz. Me alegro. De verdad que me alegro. Después de colgar, Adela se quedó contemplando las vistas desde su terraza. Las casas del casco viejo se extendían ladera abajo hacia la ría, donde los barcos entraban y salían como siempre habían hecho. La vida seguía, como siempre. Esa noche se arregló con uno de sus vestidos nuevos y se fue a cenar sola al Nerúa, no porque fuera un acto de rebeldía o una declaración feminista, sino porque le apetecía cenar bien y no tenía por qué esperar a que alguien la acompañara. Durante la cena,
Revisó los mensajes de WhatsApp. Carmen le enviaba fotos del proyecto que estaban desarrollando en Madrid. Su madre le mandaba el típico buenos días con flores. Marta le reenviaba un meme gracioso sobre arquitectos. Pero el mensaje que más le gustó era de la doctora Echevarria. Adela, he hablado con una colega que necesita asesoramiento sobre la reforma de su clínica en San Sebastián. Le he dado tu teléfono. Enhorabuena por el éxito que estás teniendo. Mientras volvía a casa caminando por las calles iluminadas del casco viejo, Adela reflexionó sobre todo lo que había cambiado en menos de un año. No solo había recuperado su carrera profesional y su independencia económica, había recuperado algo mucho más importante, la certeza de que merecía respeto, amor auténtico y un lugar propio en el mundo. El divorcio se había formalizado 3 meses atrás. Rodrigo se había quedado con las deudas, y ella con el apartamento que había vendido para comprar el nuevo. La división había sido limpia y definitiva. Ahora, mientras abría la puerta de su casa y encendía las luces que había elegido ella misma, Adela se sintió completa de una manera que no recordaba haber experimentado jamás. No era la felicidad eufórica de las películas románticas. Era algo más sólido y duradero. La satisfacción profunda de quien ha aprendido a quererse a sí misma lo suficiente como para no aceptar migajas de nadie. Se preparó una infusión de manzanilla, se puso el pijama más cómodo que tenía y se acurrucó en el sofá con un libro de arquitectura bioclimática. Por primera vez en su vida adulta, Adela Sáenz no necesitaba a nadie más para sentirse completa, y esa sensación le parecía el mayor triunfo de todos. Un año después, Adela se ajustó la chaqueta de su traje sastre azul marino mientras esperaba en el vestíbulo del Palacio Euskalduna. Era la ceremonia de entrega de los premios de arquitectura del País Vasco, y su proyecto de rehabilitación energética integral del Centro Histórico de Bilbao había sido nominado en la categoría de sostenibilidad. No esperaba ganar. Competía contra estudios con décadas de experiencia y presupuestos millonarios. Pero estar allí, nominada por su propio mérito, ya era una victoria que habría sido impensable 2 años atrás. «¿Estás nerviosa?», observó Carmen, que había venido desde Madrid especialmente para acompañarla. «Un poco», admitió Adela, alisándose el cabello que ahora llevaba más corto y moderno. «Pero es una sensación buena. Es la primera vez en años que estoy nerviosa por algo que realmente importa». Marta se acercó con 2 copas de cava. «Para las arquitectas más guapas de Euskadi», brindó. «¿Y por qué esta noche es vuestra noche? Lo sienta quien lo sienta». Las 3 mujeres rieron mientras brindaban. La amistad con Marta se había consolidado hasta convertirse en algo parecido a la hermandad que Adela nunca había tenido. Carmen había vuelto a ser la confidente de la universidad, pero ahora con la sabiduría que dan los años y las experiencias compartidas. Cuando llamaron a ocupar las butacas, Adela se sintió extrañamente tranquila. 2 años atrás, en esa misma época, estaba preparando mecánicamente informes médicos mientras su marido planificaba su traición. Ahora estaba aquí, con su propio estudio, rodeada de colegas que respetaban su trabajo y amigas que la querían por quien era realmente. Y el premio a la mejor propuesta de arquitectura sostenible es para... La presentadora abrió el sobre con teatralidad. Adela Sáenz Ortega, por el proyecto Rehabilitación Energética Integral del Centro Histórico de Bilbao. Por un momento, Adela creyó haber escuchado mal. Carmen la empujó suavemente hacia el pasillo mientras Marta silbaba como si estuviera en San Mamés. Subió al escenario sintiéndose como si flotara. Recibió el premio, una escultura de cristal preciosa, y se acercó al micrófono. «Hace 2 años», comenzó, y su voz sonó firme y clara en el auditorio. «Yo era una mujer que había olvidado quién era. Trabajaba en un lugar que no era el mío. Vivía una vida que no había elegido. Y creía que eso era lo máximo a lo que podía aspirar». Una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en su rostro. «Este premio no es solo por un proyecto arquitectónico. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reconstruirse, de que siempre se puede volver a empezar si se tiene el valor de derribar lo que no funciona». Levantó el premio hacia el público. «Gracias a quienes creyeron en esta nueva versión de mí. Y gracias a quienes no creyeron, porque me obligaron a demostrar de qué estaba hecha». Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, en la cena de gala,
Adela se encontró rodeada de colegas que querían felicitarla, de periodistas que querían entrevistarla, de clientes potenciales que querían conocer su trabajo. Por primera vez en su vida profesional, era el centro de atención por méritos propios. Señora Sáenz, se acercó un joven periodista. Soy de El Correo. Me gustaría hacerle una entrevista sobre su trayectoria profesional. He leído que empezó su estudio hace relativamente poco. Por supuesto, será un placer. Mientras hablaba con el periodista sobre arquitectura sostenible, bioconstrucción y eficiencia energética, Adela se dio cuenta de algo sorprendente. No había pensado en Rodrigo en toda la noche, ni una sola vez. No era que hubiera hecho un esfuerzo consciente por no pensar en él. Simplemente, su mente estaba ocupada con cosas más importantes: su trabajo, sus proyectos, sus amistades, su futuro. Rodrigo había dejado de ser relevante en su vida, de manera tan natural como el aire deja de notarse cuando se respira sin problemas. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente llegó a su apartamento, Adela se quitó los zapatos de tacón y se sentó en su terraza con una copa de vino y el premio en las manos. Bilbao dormía a sus pies con las luces del puente de la Salve reflejándose en las aguas del Nervión. En algún lugar de la ciudad, otras mujeres estarían pasando por lo que ella había pasado, sintiéndose invisibles, tolerando lo intolerable, creyendo que no merecían algo mejor. Esperaba que alguna de ellas encontrara el valor de hacer lo que ella había hecho, elegirse a sí misma, por encima de todo lo demás. Su móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Sáenz, soy Elena Martínez. He visto su entrevista en las noticias. Mi marido también trabaja en tecnología y creo que me está engañando. ¿Podríamos hablar? Necesito consejo de alguien que haya pasado por esto. Adela miró el mensaje durante un largo rato. Luego escribió: Elena, mañana por la tarde tengo tiempo para un café. Venga al Café Iruña a las 6. Y no se preocupe, todo tiene solución cuando se tiene el valor de buscarla. Guardó el móvil y se quedó contemplando la ciudad que la había visto renacer. En 2 años, había pasado de ser la esposa invisible de un ejecutivo corrupto a ser una arquitecta premiada con futuro propio. No había sido fácil, pero había valido cada momento de dolor, cada noche de insomnio, cada decisión difícil, porque al final, la venganza más perfecta no había sido hundir a Rodrigo. La venganza más perfecta había sido convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, una mujer que ya no necesitaba el permiso de nadie para brillar. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo que hizo Adela? De elegir la dignidad por encima de la comodidad, aunque significara derribar toda tu vida para reconstruirla desde cero? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.